Bueno, nuevamente un saludo a la doctora Adriana María Jiménez Rojas, quien nos está liderando el módulo de microbiología, como lo dije anteriormente en el primer punto de este taller, de este módulo, a ser extensivo a los posibles compañeros que de modo virtual me puedan estar observando el aporte al foro o me puedan estar escuchando. Vamos entonces a usar la misma metodología que usé en el primer caso clínico de este taller, y es ordenar o más bien recolectar de una forma muy adecuada la información que nos están dando en el taller para poder responder a las preguntas o las demandas que nos está presentando el taller. Entonces, esta información consiste en que es un paciente masculino de 70 años, es decir, ya es un paciente adulto mayor, con un antecedente de hipertrofia prostática benigna y además un antecedente de infecciones de vías urinarias a repetición. Y nos dicen que este paciente ha consultado por un cuadro de 24 horas de evolución consistente en disuria, en hematuria y en fiebre. Por tal motivo, pues el médico que está atendiendo en la consulta le ordena el parcial de orina, el gram de orina y un urocultivo. Cuando vamos a mirar los resultados que arrojan estos paraclínicos según el taller, nos muestra que el parcial de orina arrojó una leucocituria y la presencia de nitritos, por lo tanto se habla de nitritos positivos, y el gram de orina arroja la presencia de bacilos gram negativos. Para esclarecer estos dos hallazgos de estos dos paraclínicos, se realiza también el urocultivo, en donde se observa que se aísla Klebsiella pneumoniae con un recuento de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Además de esto, nos dan un antibiograma, que es el que pues todos tenemos en el taller y que estamos presentando en este momento aquí, y con base ya en todos estos resultados, que más adelante vamos a tratar más profundamente el antibiograma, nos piden indicar el diagnóstico que muy probablemente nosotros vamos a estar sospechando con estos, tanto con estos signos y síntomas como también con los resultados de los paraclínicos, y además con base en este antibiograma y con base en la nomenclatura y en los resultados para resistencia y sensibilidad de este paciente con respecto a la Klebsiella pneumoniae, nos piden indicar qué antibiótico le iniciaríamos a este paciente y justificar evidentemente el por qué le iniciaríamos ese determinado antibiótico que elijamos. Entonces vamos a dar inicio a desarrollar estas dos preguntas, empezando por mirar bien ¿con qué diagnósticos nos iríamos con este paciente? Pues bien, nosotros de entrada, si nos devolvemos al caso clínico, miramos que es un paciente con varios factores de riesgo, es un paciente de la tercera edad, un paciente cursando con una hipertrofia prostática benigna y con infecciones de vías urinarias. Ahí, pues de base ya nos están diciendo que estos son los dos diagnósticos de entrada que el paciente pueda estar teniendo. Pero bien, nosotros tenemos también que pensar e ir un poco más allá, y también podemos estar pensando de una posible sospecha de pielonefritis complicada, ya que pues es una infección de vías urinarias, pero secundaria a una alteración estructural dada pues la hipertrofia prostática benigna. Esto también nos puede estar haciendo pensar de que puede tener un componente asociado a prostatitis por lo que está cursando. Entonces, ya con base en estos diagnósticos un poco más esclarecidos, pasamos a hacer el estudio del antibiótico de elección, no sin antes volver a repasar el antibiograma y entonces empezar por definir que R hace referencia a resistencia, la S es la susceptibilidad o la sensibilidad, como nosotros decimos, la R con un asterisco pues hace referencia a que ese paciente es resistente debido a beta-lactamasas de amplio espectro, y evidentemente la sigla de ESBL pues hace referencia propiamente a que hay presencia de beta-lactamasas de amplio espectro. Con base en esto y a los resultados vamos a mirar a cuáles son resistentes y en cuáles también tenemos el compromiso de las beta-lactamasas o de lo más conocido como BLE. Miramos entonces qué compromiso del ampisulbactam por una resistencia marcada, hay un MIC mayor de 16, al igual que en la ampicilina, al igual que el astronan, la ceftriaxona, la ceftazidima. Miramos también la cefotaxima. Miramos acá una R con asterisco, también con un MIC bastante alto, como mayor de 16, con cefazolina. Miramos también la cefepima, que está también resistente. Y por último tenemos una posible resistencia a tobramicina. El resto de resultados pues nos está arrojando una sensibilidad con una interpretación con una sigla S, y con base en ello entonces vamos a mirar qué antibiótico posiblemente podamos estar asignando al paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con base a lo que hemos dicho?
que estamos aislando una Klebsiella productora de beta-lactamasas de espectro extendido y que, pues, como le dije anteriormente, conocidos como BLE. Tenemos dos opciones dependiendo también digamos que la escuela del infectólogo o del médico general a que atiende el caso. Hay médicos o hay escuelas, digámoslo así, que según el MIC, que de hecho vemos que hay varios con un MIC menor de 16, que pues realmente es muy bueno, se puede elegir piperacillina tazobactam. O en su defecto podemos elegir un carbapénico, pero en este caso, cuando nos vamos por esta vía, tenemos que tener en cuenta que los carbapénicos tenemos que considerarlos también como una desventaja en los pacientes que están desnutridos o que tienen alteraciones psiquiátricas, puesto que este carbapénico pues puede, digamos que, agravar o agudizar estas posibles situaciones fisiológicas que esté teniendo el paciente. En un paciente ya que no tenga de pronto esos factores de riesgo, pues será muy bueno, muy adecuado colocarle un ertapenem, por ejemplo. Pero claro está que si hay desnutrición o hay comorbilidades, pues evidentemente que lleven a esa pérdida de proteínas, como el síndrome nefrótico, como una hipoalbuminemia, etcétera, pues realmente allí estaríamos más bien indicando el meropenem. Esta es, digamos que la segunda opción para manejar este paciente. Evidentemente ya tendríamos que interrogar un poco más allá en la historia clínica para poder saber si el paciente está cursando con estos posibles factores de riesgo que hace que de pronto neguemos la posibilidad de usar un carbapénico, o en su defecto, a pesar de ser de la tercera edad, como leímos anteriormente, que estaba con 70 años, pues realmente pueda ser candidato a este tipo de tratamiento. Esta es, digamos que, un aporte muy sencillo, muy concreto, a manera de respuesta que he querido dar a este punto, a este caso clínico. En términos de bibliografía, pues realmente no tuve necesidad de usar un poco o ir un poco más allá en la bibliografía en comparación al caso clínico número 1, puesto que esto también fue expuesto dentro del material que nos ofreció muy amablemente la doctora y pues también en la clase virtual que excelentemente lo aportó para nosotros. No siendo más, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy presta evidentemente a todas las sugerencias o digamos que refortalecimientos que se deba hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.